Va. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, felicidades por organizar este evento. Hay sillas libres, entonces quien quiera pasar para adelante, si quieren, como ya hay mucho movimiento, ahora es el momento. ¿Nadie? No muerdo. Bueno, hay sillas libres todavía por si quieren pasar. Entonces, bueno, estoy muy agradecida por estar aquí hoy. Como leyeron mi semblanza, soy doctora en Ciencias Sociales y en particular, bueno, mi doctorado fue en Ciencias Sociales aplicado al medio ambiente. Y en los últimos 15 años me he dedicado a estudiar el activismo socioambiental. Entonces, varias de las preguntas y de las intervenciones que se hicieron hasta el final, realmente es lo que nosotros trabajamos. Es decir, entender por qué la gente actúa o no actúa frente a los problemas socioambientales. ¿Cuánto tiempo tengo? Porque sabemos que vamos un poco retrasados. ¿Media hora para hablar? Va, perfecto. Entonces, podría empezar, bueno, hasta con las palabras que surgieron aquí antes, pero había pensado empezar haciéndolo a ustedes, a todos ustedes una pregunta. A ver, imagino que estando aquí, casi todos podrían estar levantando la mano, pero ¿quién realmente, sinceramente, y no hay pregunta correcta, se siente preocupada y preocupado por lo que está pasando en la laguna? Muy bien. ¿Quién tiene miedo de que la contaminación en la laguna le pueda afectar en su vida, en la salud? Muy bien. ¿Por qué les hago estas preguntas? Nosotros trabajamos emociones y activismo socioambiental. Y la verdad es que es un tema muy complejo, eso del activismo. Solo en México, los datos de la encuesta mundial de valores muestran que menos del 9% de los mexicanos participan en protestas. Es decir, el 91% no participa. Menos aún quien organiza. Eso es normal. Para nosotros que trabajamos movimientos sociales y activismo, esto es normal. Los números a nivel mundial son un poquito más altos por la cultura política del país y por varias razones que, bueno, tendría otro curso de 64 horas para quien esté interesado. No vamos a entrar en esto, pero sí hay que entender qué es lo que nos mueve y, por otro lado, qué no nos mueve. Es decir, nosotros que trabajamos el activismo, intentamos comprender todas las dinámicas que explican por qué la gente protesta, pero esas dinámicas también nos hacen entender por qué los demás no lo hacen, ¿no? Entonces, ¿cómo estudiamos el activismo? También intentamos entender la negación, por ejemplo, de los problemas, la ecoparálisis, como la llamamos, es decir, sí estar preocupados, pero no hacer nada porque no sabemos por qué. Entonces, ya vieron que hasta en esta sala, donde comparten un tema y todos están escuchando, el problema vinculado con las lagunas, no todo el mundo levantó la mano sobre estar preocupados o sobre tener miedo. ¿Eso qué significa? Que estamos elaborando el problema de manera diferente. La percepción misma de la salud de la laguna no es el mismo en ningún grupo social. Entonces, nuestro trabajo, nuestro primer trabajo, el punto 1 de nuestras investigaciones, es entender cómo en las distintas comunidades la gente construye los problemas socioambientales. Porque el hecho, todo lo que nos ha contado el compañero, el hecho que haya lirio, metales y todo lo que puede tener una laguna contaminada, no significa automáticamente que la gente perciba el problema. Entonces, estudiar la percepción del problema entre sociólogos, antropólogos, psicólogos y varias ciencias sociales es una de nuestras preguntas de investigación fundamental. Y a veces podemos tardar años en entender por qué. Entonces, antes de hacer, por ejemplo, cuando decía, ¿cómo hacemos un proyecto para limpiar la laguna? Tenemos que colaborar con la gente. Pero ¿cómo podemos colaborar con la gente si no sabemos cómo perciben el problema? Antes hay que hacer estudios sociales para saber esto. Y para hacer esos estudios sociales hay que ganar confianza, ¿no? Antes se hablaba, ¿no?, de las esferas que contaminan, del turismo que puede contaminar la laguna. Intentamos echar la culpa siempre a los demás, ¿ok? Eso es algo que pasa en la sociedad humana y la psicología humana
Nosotros estudiamos las emociones como constructos socioculturales a nivel sociológico, pero por supuesto hay muchas vinculaciones con la psicología. Entonces, psicología del individuo más dinámicas sociales hacen que nosotros elaboremos estas amenazas de manera muy diferentes. Entonces, para estudiar cómo se elabora la amenaza, lo que hacemos es preguntar a la gente, pero para eso necesitamos, por ejemplo, tener confianza. ¿Por qué? Porque quizás si estamos todos hablando en un congreso sobre la laguna, todo el mundo dice, sí, estoy preocupado. Pero si nos paramos a ese nivel y ay, todo el mundo está preocupado, muy bien, vamos a hacer un proyecto cañón y todo el mundo va a participar. Luego participan los 8 de que comentaban antes. ¿Por qué? Porque tampoco estar preocupado es suficiente. Porque la preocupación es una emoción fundamental para actuar, pero no suficiente. De hecho, ninguna emoción es suficiente y todos los procesos que nosotros estudiamos en el activismo, que explican por qué actuamos, son muy complejos. Entonces, primero, bueno, estar preocupado es un buen punto de partida. Entonces, cuando hablamos, antes hablaban de hacer conciencia, ¿no? Concientizar. Bueno, un primer paso puede ser, empezamos a explicar el problema para que la gente sienta preocupación. Pero no es automático. ¿Por qué? Porque hay muchos procesos que, por ejemplo, nosotros decimos, ay, no, hay lirio, ahí nos ven que ya no, qué sé yo, no hay peces en la laguna, o ya los animales comen el lirio y se mueren, o ya huele mal, por ejemplo. Y algunos se pueden decir, ay, sí, pero si luego me piden poner drenaje, es que quizá no me convenga. Pero si luego me hacen pagar un impuesto para mis desechos, no me conviene. Y ahí hay que trabajar, por ejemplo, en la confianza social, en un concepto que nosotros llamamos el miedo al cambio. Muchas personas están en situaciones vulnerables o inestables, entonces cualquier cambio se proponga puede generar miedo, porque mi situación va a empeorar. Y además hay una historia también cultural que depende de cada experiencia, de cada país, y que puede ser, ay no, es que siempre nos chingaron. Entonces no voy a confiar ni de esos especialistas que vienen. Seguro vienen de Ciudad de México para jodernos. O seguro tienen intereses. O seguro van a tener, no sé, ya corrupción, por ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que, por supuesto, compartir información, pensar muy bien las estrategias para construir esa información que vamos a compartir. Y cuando compartimos información con alguien, tenemos que saber quién nos está escuchando, qué siente, qué piensa, cuáles son sus preocupaciones y encontrar la clave para llegar a su corazón. No sé, hasta el mismo ejército de Estados Unidos, en sus manuales de contrainsurgencia, dice, hay que llegar a las mentes y a los corazones de las personas. Tenemos que hacer lo mismo en comunicación ambiental, por ejemplo. No podemos decirle a la gente, ese es un problema porque nosotros lo vemos y si usted no lo ven, son ignorantes. Porque eso se ha hecho en política pública muchísimo. Y eso lo que hace es alejar a la gente. Porque la gente dice, seguro ellos tienen intereses en hacer esto y a mí me va a perjudicar de alguna razón. Entonces, construir las cosas desde abajo es muy largo. Se necesita inversiones, por ejemplo, las investigaciones sociales quizá cuestan menos que trabajo en laboratorio, porque trabajamos con la gente, con nuestro tiempo, no necesitamos de tecnología, etcétera, pero llevamos años. Mínimo para hacer un estudio de percepción, mínimo en una comunidad puede ser 1 o 2 años. O sea, necesitamos tiempo, necesitamos recursos, necesitamos gente. Además, porque en cada comunidad se tendrían que hacer esos estudios, ¿no? Chignahuapa tiene esa laguna, pero Zacatlán tiene otros problemas, Ahuacatlán tendrá otros, y tendríamos que hacer esos estudios en todas las localidades. Pero no solo en todas las localidades, con toda la gente. No podemos hacer un estudio, o sí podemos hacerlo aquí en la UAP con los estudiantes, pero no va a ser una muestra de toda la población de Chignahuapan. Entonces tenemos que saber qué siente y piensa quien vive de las esferas,
¿Qué siente, piensa quien vive de los invernaderos? ¿Quién estudia? ¿Quién tiene hijos o nietos y está preocupado por sus hijos y nietos? ¿No? ¿Quién solo aquí invierte y no le importa porque aquí no vive? ¿No? Eso, por ejemplo, también es muy diferente. Y entonces, para la elaboración de la amenaza, lo que pasa es que normalmente la gente, cuando empieza a preocuparse, busca información. Entonces, desde la universidad, en particular, siempre hablamos de universidades públicas porque vengo de la UNAM, una, digamos, de nuestras aportaciones es intentar dar información. Dar información accesible, dar información rigurosa y dar información desde una fuente que idealmente es de una fuente confiable. Y las universidades públicas normalmente todavía tenemos, ¿no?, esa confianza por parte de la población. No siempre, no siempre. Ha habido casos, por ejemplo, en Jalisco que estudiamos, donde por meterse algunos investigadores en algún conflicto socioambiental, ya la gente no los quería creer. Pero normalmente sí tenemos esa capacidad de confianza. Pero si esa información viene de actores que la gente no confía, automáticamente no creen la información. Entonces, es muy importante quién proporciona la información, cómo se construye esa información, cómo se comunica a la gente, encontrar las estrategias para llegar a sus corazones y sus mentes. ¿Qué pasa después? Por supuesto nosotros, y nosotros hablo aquí, ustedes, las y los activistas, por supuesto, tienen un papel fundamental en compartir esa información a nivel local. Y luego la gente normalmente empieza a compartirla entre sí. Antes decía, ¿no?, tienen que hablar de eso en la mesa, ¿no?, sobre el problema. Y eso es una de las cosas que se estudia en sociología, cuando un problema se convierte en un problema que la gente siente y habla en su cotidianidad. Porque no hablar de un problema en la cotidianidad es una forma de negación pasiva. La negación pasiva es, no es que digo que no exista el problema, la laguna sí está contaminada, ya no es como hace 10 años, pero miro al otro lado. ¿Por qué miro al otro lado? Porque quizá yo también me sienta un poco responsable de esa contaminación. Porque en mi casa tampoco tengo drenaje, por ejemplo. O porque vivo de las esferas, o porque vivo del turismo, o por cualquier otra razón. Esas emociones incómodas que sentimos, porque de alguna manera quizás si nos sentimos un poco responsables de esta contaminación, es una de las razones que nos hace mirar al otro lado y decir, bueno, si la laguna no está como hace 10 años, pero no es para tanto. O alguien lo tendrá que resolver. ¿Será el gobierno local? ¿Serán los expertos? Quizá, pero no yo. O como le decía antes, también encontrar los culpables, los responsables en otros, ¿no? Ay, no, así es el turismo, pero yo vendo esferas, entonces no me toca, ¿no? O yo soy profesor, entonces ya no es mi problema. Y luego, bueno, cuando ya la preocupación se hace, digamos, presente. No digo que no les dejas dormir por la noche, pero sí se habla en la mesa, por ejemplo. Si vamos a tomarnos una chela, si decimos, ay, pero viste lo de la laguna, tenemos que hacer algo porque así no podemos seguir, ¿no? Entonces, en este momento, con la información que tenemos que nos pueden proporcionar actores de confianza, podemos llegar a sentir la necesidad de hacer algo. La compañera dijo antes que sentía impotencia. Impotencia, frustración, son emociones que las y los activistas sienten todo el tiempo en una sociedad poco proactiva, ¿no? Y sentir la necesidad de hacer algo tampoco es suficiente para actuar. ¿Por qué? Porque sí quiero hacer algo, pero ¿cuándo lo voy a hacer? Trabajo todo el día y no me da la vida y tengo 3 niños pequeños, ya. O quiero hacer algo, pero es que no, es que me voy a meter con toda mi familia porque toda mi familia se dedica a los invernaderos, por ejemplo. O quiero hacerlo, pero tengo miedo. Tenemos que considerar también que activistas socioambientales, por ejemplo, en México, sufren violencia y represión. Entonces, el miedo a la represión es un elemento fundamental también de la no actuación, ¿no? Y entonces, bueno, no es tan sencillo como puede entender llegar a sentir la necesidad de actuar y luego pasar a la acción.
¿Cuáles son las claves para pasar a la acción? No estar solos y solas, por ejemplo. ¿No? El aislamiento, la soledad, no tener otras personas con quien acompañarse, es uno de los elementos fundamentales que impiden la acción. ¿Y qué hace ese sistema? Normalmente nos aísla y nos divide. El sistema neoliberal lleva los últimos 40 años centrando toda su narrativa, toda su digamos, ideología en la individualización. Entonces, hay que reconstruir el tejido comunitario si queremos actuar. Y entonces, no solo pensar en nuestros propios intereses, sino hacerlos colectivos. Eso tampoco se hace del día a la mañana, ¿no? No se hace en 2 días, no se hace en 2 meses, es un proceso. Pero antes de enfrentar cualquier problema, tenemos que reconstruir el tejido comunitario. Tenemos que hacer nuestras preocupaciones colectivas. Y para hacer esto también tenemos que ser muy, muy empáticas y empáticos. No tenemos que decir, ay, esos no entienden, y entonces, ay, son unos ignorantes, o tienen sus intereses, no podemos... No, en una comunidad local hay que trabajar todas y todos juntos, o la mayoría por lo menos, un gran número. Entonces, ¿la empatía qué sirve? La empatía sirve para entender lo que piensan y sienten los demás. Entonces, con la empatía podemos decir, mira, no está sintiendo el problema, no lo percibe, no se preocupa. ¿Por qué? Y, bueno, una socióloga norteamericana que nosotros utilizamos mucho, hay que construir puentes de empatía. Hay que entender cómo está construyendo el otro el problema o cómo no lo está construyendo. Y para eso, otra vez, hay que hablarlo. Y entonces, otra vez, hay que hablarlo en salones de clases, hay que hablarlo en espacios como este de congresos, pero hay que hablarlo también en convivios, en fiestas, en comidas familiares. Bueno, el movimiento feminista nos enseña lo difícil que es esto, ¿no? De llegar a la cena de Navidad y empezar a criticar el patriarcado que tenemos alrededor de también en nuestras familias, ¿no? En los problemas socioambientales pasa exactamente lo mismo. Nosotros que trabajamos con activistas socioambientales y climáticos, muchos nos dicen que son hasta excluidos de sus propias familias. Es decir, cuando empiezan a hablar de ciertos problemas, ay no, por favor, cállate ya, no empieces. Ya llegó el que está arruinando la fiesta. Entonces, tenemos que cambiar esa cultura también. Que cuando alguien empieza a hablar de algún problema, automáticamente, ay no, por favor, aquí estamos para divertirnos, ¿no? Y bueno, porque eso además crea soledad, crea mucha frustración, que hace que normalmente la gente luego se divide y crea muchísimo más aislamiento. Otra etapa muy importante, bueno, de la que un poquito ya hablé, pero está vinculada con la elaboración de la amenaza, es que es necesario identificar responsables, aunque no queremos polarizar nuestras comunidades. Pero hay una responsabilización de los problemas socioambientales que nunca es parejo, porque siempre hay actores que son más responsables que otros, pero que también tiene un límite, que un poquito influimos todos. Entonces, hay lo que nosotros llamamos la paradoja de la víctima y del culpable. Con el tema de cambio climático todos somos víctimas y culpables, pero algunos son más culpables que otros. Y ahí también le decía, en las comunidades pequeñas identificar responsables es más complicado porque tienen nombres y apellidos y las relaciones interpersonales y familiares son mucho más vinculadas que, por ejemplo, en Ciudad de México. Entonces, quizá, no sé, una de las personas más responsables es mi tío. Entonces, ¿cómo voy luego a la cena de Navidad hablando que llevo 1 año luchando contra la contaminación de la laguna, pero aquí tengo uno de los mayores responsables? Ahí también el feminismo de los últimos 40, 60 años nos ha enseñado estrategias para superar todas esas dificultades. De hecho, activistas socioambientales muchísimas veces están vinculados con el movimiento feminista, muchas son activistas también feministas. Hay un aprendizaje común en los movimientos sociales que nos ayuda a desarrollar estrategia.
Pero, como les decía, los movimientos sociales de todas maneras representan una pequeña parte de la población y tenemos que ampliar, ¿no?, esa comunidad. Y bueno, una vez que elaboremos la amenaza, otro proceso que nosotros estudiamos que es muy importante es cuando elaboramos este problema, por ejemplo, socioambiental, el lirio en la laguna, como una injusticia. Entonces, el cambio climático, por ejemplo, se habla de injusticia climática. ¿Por qué? Porque hay algunos países y algunos sectores económicos que son más responsables por el cambio climático, pero las afectaciones normalmente caen en los países y poblaciones que menos son responsables. Esa es la injusticia climática. Hay una injusticia ambiental también, que es muchas veces los que más contaminan menos son afectados. Y aquí, por ejemplo, enmarcar un problema socioambiental como una injusticia ayuda a unir a la gente. Si las personas entienden que o percibe que el lirio en la laguna puede causar enfermedades a sus seres queridos, a uno mismo, o crear unas afectaciones a su territorio, por ejemplo, hasta al mismo turismo, ¿no?, que es una oportunidad económica, pero que también puede verse afectado por la contaminación. Entonces ahí es donde quizá es más fácil que más gente se una para actuar. Y una vez que el problema se siente y se percibe, y como le dije, el camino para que se siente y se percibe es largo y complejo, y hay que entenderlo en una comunidad, entonces en este momento es cuando podemos empezar a construir alianzas. Y en el estudio de los movimientos sociales les podemos garantizar que hay alianzas rarísimas de grupos completamente diferentes, con ideologías contrapuestas, que frente a problemas concretos se unieron para resolver un problema. En los conflictos socioambientales eso pasa muy a menudo. Comunidades muy heterogéneas, como son todas las comunidades humanas, se unen frente a un problema. Pero eso es el resultado de un proceso de construcción colectiva de ese problema. Y una vez que se construyen alianzas, entonces hay que decidir, bueno, ¿estamos de acuerdo sobre el problema? El lirio es un problema en la laguna, muy bien. ¿Cuáles son las soluciones alternativas? Porque ahí es donde normalmente surgen los problemas. Entonces, puede que los ecologistas digan, hay que hacer ciertas cosas para preservar el ecosistema, y los pobladores que viven de ese ecosistema dicen, no, espera, que eso me va a afectar y yo necesito vivir de eso también. Entonces, ahí en la búsqueda de las soluciones alternativas es donde hay que negociar. Es donde hay que negociar, donde hay que poner los puntos importantes que no son negociables, por ejemplo, y hay que poner en un mismo nivel la sociedad humana y el ecosistema no humano, ¿no? Entonces ahí ha habido en la historia del ecologismo muchísimos conflictos entre conservacionistas que solo quieren preservar el medio ambiente sin tener en cuenta, por ejemplo, las poblaciones locales, y visiones más, digamos, solidarias y altruistas de vamos a dar progreso a esas comunidades sin considerar el medio ambiente. Tenemos que empezar por, digamos, ideas básicas, y una es, y creo que muchas y muchos podemos llegar a este entendimiento, sin el medio ambiente no vamos a seguir viviendo en este planeta. Es decir, somos parte del medio ambiente, pero además del medio ambiente depende nuestra salud y nuestra posibilidad de seguir viviendo en este planeta. Eso el cambio climático nos lo dejó clarísimo, ¿no? Entonces, el Congreso dice el cuidado, conservación y preservación. Nosotros tratamos mucho el tema del cuidado del territorio, porque trabajamos justo con conflictos socioambientales y activistas. Para cuidar se necesita amar. No, se puede hacer por trabajo, ¿no? Hay enfermeras e enfermeros que hacen como trabajo el cuidado de alguien, persona, por un salario. Por supuesto, eso se puede hacer también a nivel ambiental, ¿no? Pagamos, los servicios ambientales nacen así. Pero hay un límite. En el momento que alguien te paga más para hacer otra cosa, si no hay valores de por medio, lo dejas y ya no cuidas.
Entonces, nosotros trabajamos muchísimo con las y los activistas sobre el tema de apego al lugar. Construir el vínculo afectivo con los lugares, y lugares puede ser Chignahuapan, puede ser La Laguna, puede ser un lugar específico, ¿no? ¿Y cómo se construye ese apego? También con tiempo y apoyándose en la memoria, la experiencia de la comunidad. Entonces, ahí hay muchísima estrategia de las y los activistas socioambientales que hacen, por ejemplo, recorridos, que hacen fiestas, que hacen campamentos de verano con niños, por ejemplo, para construir esa relación, ese vínculo afectivo con el territorio, que es el punto de partida para que logremos cuidar nuestro territorio. La pandemia en particular, la pandemia de COVID-19, nos ha enseñado que el cuidado es fundamental. El cuidado individual, nuestra salud, por ejemplo, y el cuidado colectivo, y que esos dos van de la mano, ¿no? Nos podemos cuidar muchísimo nosotros y comer todo absolutamente orgánico certificado, pero luego tomamos el agua contaminada o respiramos el aire contaminado. Hay elementos naturales o bienes comunes, como el agua y el aire, que compartimos todas y todos. Y queremos o no queremos, nos van a afectar. Podemos no creernos, podemos no sentirlo, pero sí nos van a afectar. Y bueno, para terminar, le voy a compartir algunas aportaciones que nuestras investigaciones en estos años nos han dado para dar ideas, ¿no? Porque es una plática muy rápida. Primero, como ya le decía, conocer la percepción de toda la población, y esto se puede hacer hasta en pequeñas investigaciones locales para trabajo fin de carrera, por ejemplo, o hasta en la vida cotidiana, aprendiendo ciertas herramientas de ciencias sociales que, como le decía, no necesitan, por suerte, mucha herramienta técnica, pero que nos pueden hacer entender mejor las personas que nos rodean, nuestra comunidad, lo que siente y piensa. Saber lo que siente la gente, todos. A veces no sabemos ni lo que siente y piensa la persona al lado de nuestros familiares. Convivimos, pero no sabemos, damos por hecho muchas veces. Y eso es uno de los errores mayores. En ciencias sociales, lo que enseñamos muchísimo a nuestros estudiantes, no hay que juzgar nunca, hay que entender. Y el primer paso para cualquier cambio es entender el otro. Porque solo juntos podemos hacer las cosas, pero si no conocemos a los demás con quién podemos hacer el cambio, no vamos a hacer ningún cambio. Luego, como le decía, también es como un resumen. Diseñar campañas de información, sensibilización, pero a partir de las percepciones y preocupaciones de la gente. No porque para mí un problema sea lo peor del mundo, el más grave, urgente, lo es para los demás. Eso hay que aceptarlo, ¿no? Cada quien tiene sus propias prioridades, sus propios valores, y entonces tenemos que entender, bueno, para mí ese problema es muy grande, ¿cómo lo comunico a los demás? ¿Cómo hacemos que nos podemos unir? Quizá a una mamá con 3 niños pequeños y una situación económica estable, la verdad que el tema socioambiental o ambiental no es prioridad. Pero si le empezamos a decir que en realidad sus hijos se están enfermando por ese problema socioambiental y que se está gastando lo poco que tiene en medicinas y médicos por eso, quizás sienta que puede ser su prioridad también enfrentar los problemas socioambientales, ¿no? Bueno, le decía también, hay que hacer mensajes dirigidos a personas diferentes, entonces diferenciar los mensajes. Y en esta construcción de las narrativas, como las llamamos nosotros, de los problemas, por ejemplo, nosotros trabajamos las emociones, entonces evitamos narrativas catastrofistas. Con el cambio climático ha sido evidente, durante muchos años, bueno, eso ya es el fin del mundo no termina, entonces el cambio climático no existe. No, no es así, lo estamos viviendo, lo estamos padeciendo, cada día va a ser peor, pero por supuesto no es el fin del mundo. El colega que me precedió dijo, bueno, la laguna está buscando un equilibrio, el planeta está buscando un equilibrio.
que dentro de este equilibrio, nosotros seres humanos cabemos y podemos vivir en este planeta, hay muchos científicos que empiezan a dudarlo. Dentro de 50, 100 años quizá no haya las condiciones para seguir viviendo en el planeta, para la mayoría de la población mundial. Pero igual, a pesar que sea muy difícil, y hablamos de cambio climático, que es uno de los problemas más complejos que hay, quizá los de la contaminación de la laguna se pueda comunicar sin caer en esos catastrofismos, pero igual las personas pueden decir, ay, pero están muy pesados con eso del lirio. ¿Qué más da? Son unas hojas, es una planta. Las plantas no te matan, ¿no? O no te comen. Entonces ahí hay que generar preocupación. Por ejemplo, haciendo hincapié en la salud, si la salud no es una prioridad. Hay unas campañas, por ejemplo, de Greenpeace, que no funcionaron en México porque apostaban por la salud. Y en la cultura determinista mexicana, la salud no es prioridad. Entonces, la verdad no es lo que mueve más la gente, su salud. Pero en los países industrializados sí. Entonces, hay campañas que no funcionan en todos los contextos. Y nosotros hablamos muchísimo de generar esperanza constructivas. Hay que tener cuidado también cuando decimos, tenemos esperanza, somos muchos, podemos hacer muchas cosas, o alguien va a resolver el problema. Tenemos tanta tecnología que seguro en unos años alguien inventa alguna maquinaria que se va a comer el lirio y no tenemos que pensar cómo resolver esto y podemos seguir con nuestras vidas. Lamentablemente eso no funciona así. Las películas nos enseñan que siempre hay unos científicos locos o locas que llegan y tienen la solución o se sacrifican para salvar la humanidad. No va a pasar. Es decir, las y los científicos lo que están haciendo es decir, esos son los problemas, lo dijo el colega, lo describimos, le podemos dar modelos de cómo van las cosas, pero es la sociedad que lo tiene que resolver, todas y todos. No serán los científicos, sino va a ser la tecnología. La tecnología puede ayudar, la ciencia por supuesto también, pero es el esfuerzo colectivo lo único que nos puede salvar de eso, ¿no? Y bueno, para terminar, como les decía, desde las universidades públicas tenemos el compromiso de ofrecer herramientas, ofrecer conocimientos, en el límite de nuestras posibilidades, porque tampoco hay tanta gente, eso siempre es una invitación a todos los estudiantes de meterse en estudios socioambientales, porque necesitamos muchísima más gente que aporte a la investigación y que pueda tener las herramientas para desarrollar proyectos locales. Podemos hacer esfuerzo para concientizar, para intentar encontrar soluciones, pero no es nadie solo que va a dar la solución. Eso es lo fundamental. Pidan a las universidades que estudien los que les preocupa. Piden a las y los académicos que vengan y participen. Pero el punto es que ninguna persona sola, que sea académico o académica de cualquier nivel del SNI que sea, que esté en ninguna tecnología y ni tomadores de decisiones solos pueden hacer esto. De hecho, los tomadores de decisiones lo hacen si tienen presión por la gente. Entonces, en los movimientos sociales, justamente uno de los objetivos prioritarios es presionar a las autoridades para que tengan el interés en su corto plazo en el que están al poder, que eso es un gran problema vinculado con los problemas socioambientales, porque los problemas socioambientales necesitan mucho tiempo para su solución, y los tomadores de decisiones normalmente se quedan muy poco tiempo en sus gobiernos. O sea, nadie puede resolver un problema socioambiental dentro de un periodo, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? Que prefieren tener resultados visibles. Entonces, ahí es que cambiar el chip también, que tiene que ser un problema colectivo, una percepción colectiva, no es cuestión de interés de algunos, porque como dicen los movimientos sociales, lo que está en juego es la vida. Entonces, ahora ya, en México en particular, el activismo socioambiental y climático se está definiendo el activismo por la vida. Entonces, si no tenemos por lo menos, digamos, ese piso común de que la vida es lo que nos une, y la vida no es solo de los seres humanos, es de los seres humanos y también de todas las demás especies, porque no somos islas independientes, no podemos sobrevivir sin la naturaleza.
Entonces, si con este piso común es donde se puede empezar a platicar. Y, por supuesto, no es fácil. No es fácil. Son muy complejos todos los procesos que nos llevan a preocuparnos o no, a actuar o no. Es mucho más fácil mirar al otro lado, por supuesto. Sobre esto juega el sistema, porque ofrece soluciones para no preocuparse. Pero justamente, por ejemplo, desde el activismo lo que se hace es cambiar esa cultura emocional, como nosotros la llamamos, de que preocuparse es la base también para construir algo diferente, para empezar a movilizarse. Y con eso ya termino. Reflexionando, que creo que eso es un buen resultado de esta plática, ¿no? La reflexión interna. Y bueno, si alguien quisiera compartir algo.